Desde un canal interoceánico, un satélite y hasta una fábrica de algodones de colores han sido los sueños faraónicos de Daniel Ortega y sus aliados. En esta edición les presentamos algunos de los principales megaproyectos que ha soñado el dictador desde que asumió el poder en 2007. Ninguno se ha concretado. Más adelante conversaremos con el analista político José Antonio Peraza y el doctor Francisco Larios para analizar qué hay detrás de estas promesas incumplidas por la dictadura de Ortega. Yo soy Katy Juárez, sean bienvenidos a esta nueva edición de Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. Número 1. En julio de 2007 se gestó un ambicioso proyecto, la construcción de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua, con una inversión estimada de $4.000 millones financiados por Venezuela. La refinería, que se proyectaba como la más grande de Centroamérica y con capacidad para producir 150.000 barriles diarios, su construcción fue inaugurada por Daniel Ortega y Hugo Chávez. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en nada más que en depósitos de combustibles. Número 2. En ese mismo año, Ortega prometió sacar de la pobreza al país con generación de empleos e infraestructura, como la falsa promesa del aeropuerto de Punta Huete en San Francisco Libre. El emblemático proyecto de Ortega, nacido en los años 80, diseñado para recibir a los poderosos aviones soviéticos, necesitaba una inversión de $80 millones para convertirlo en un aeropuerto de carga y 200 millones para hacerlo una terminal de pasajeros. Nunca se hizo realidad. Número 3. En 2009 se ideó la construcción del proyecto hidroeléctrico Tumarín en Nicaragua con una inversión de $1.100 millones. Este proyecto buscaba generar 253 megavatios de energía renovable y reducir el gasto en petróleo. La central se ubicaría en el municipio de La Cruz de Río Grande, Costa Caribe Sur, y conllevaría la creación de un embalse de 42 kilómetros cuadrados en la cuenca del Río Grande de Matagalpa. Número 4. En 2011, Ortega tenía la visión de realizar un proyecto agrícola al cultivar 2.800 manzanas de algodón en Nicaragua Occidental, respaldado por expertos de Brasil y con la intención de vender la producción a empresas textiles en régimen de zona franca. Tampoco se concretó. Número 5. El Canal Interoceánico de Nicaragua, propuesto en 2012 como una solución para acabar con la pobreza en el país, representa el más ambicioso proyecto de la dictadura. Fue planeado como una megaestructura de 278 kilómetros para conectar el Océano Pacífico con el Mar Caribe. El empresario chino Wang Jing, dueño de la concesión canalera, se comprometió a invertir $50.000 millones, generando empleos y duplicando el Producto Interno Bruto del país en 5 años. A más de 10 años de concesionar la soberanía del país, el canal interoceánico sigue siendo un sueño de la dictadura. Número 6. En septiembre de 2012, la Agencia de Inversiones Pro Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, Telcor, se asociaron con la empresa china La Gran Muralla China para adquirir el satélite Nicasat-1, destinado a brindar servicios de telecomunicaciones en América Central, abarcando telefonía celular, televisión por cable, datos e Internet. El plan contemplaba un satélite chino en órbita de 36.000 kilómetros sobre la Tierra con un costo estimado de $254 millones a ser financiado en 15 años por bancos chinos. Sin embargo, la falta de interés bancario chino y otras dificultades impidieron la realización del proyecto. Número 7. El proyecto del puerto de aguas profundas en Monkey Point, presentado en julio de 2015 con un presupuesto estimado entre 250 y 500 millones de dólares, ha representado una ambición económica en Nicaragua para impulsar el comercio a nivel global.
Fue propuesto en 2009 con el interés de Hugo Chávez. Este proyecto de riego buscaba convertir al país en una potencia alimentaria regional. 5 años después, Ortega intentó revivir la iniciativa en una reunión con el presidente de Taiwán, pero no logró obtener apoyo para los estudios de factibilidad tanto del proyecto de riego como del puerto de aguas profundas en Monkey Point. Número 7. En 2016, antes de su segunda reelección, Daniel Ortega propuso la creación de 2 lagos artificiales en Nicaragua, junto con un proyecto de riego en la región del Pacífico para aprovechar su agua. El proyecto, concebido en tiempos de la dinastía Somoza, buscaba utilizar un sistema de riego por gravedad para abastecer tierras agrícolas, transfiriendo agua desde el lago Cocibolca al lago Solotlán a través de un canal en el río Tipitapa, pero no llegó a la etapa de implementación. Número 9. En 2023, Ortega anunció un nuevo ambicioso proyecto ferroviario interoceánico en Nicaragua que conectaría los puertos de Corinto y Bluefields, buscando ofrecer un sistema de transporte moderno, eficiente y de bajas emisiones de carbono. Aunque inicialmente se presentó como la principal iniciativa, se plantea como la segunda etapa de un plan. Primero, revitalizando la antigua línea entre Managua, Masaya y Granada. A pesar que fue anunciado este 2023, es prematuro pronosticar su éxito, pero dada la pésima reputación de la dictadura con sus promesas de megaproyectos, está por verse. Para comprender por qué estos proyectos nunca se materializaron, conversamos con el economista Francisco Larios y el analista José Antonio Peraza. Francisco, ¿por qué considera que ninguno de estos megaproyectos lograron concretarse? La verdad es que esos proyectos no estaban diseñados para llevarse a cabo. Nosotros tenemos más bien que entender que todos y cada uno de esos proyectos ha sido una maniobra política de la dictadura, en particular de Ortega, para crear la ilusión, la impresión a partidarios y a adversarios de que su proyecto marchaba hacia adelante con implicaciones posiblemente positivas para la economía. Pero de parte de los adversarios y de parte de los partidarios, es un ejercicio de ingenuidad creer que cualquiera de estos proyectos en sí estaba orientado a su concreción. José Antonio, aunque nunca se ejecutaron, el régimen presupuestó millones de córdobas en oficinas, estudios de impacto ambiental, creación de empresas de papel que nunca operaron realmente. ¿Son estos proyectos un nido para la corrupción? Muchos de estos proyectos encubrían lavado de dinero y quién sabe cuántas otras cosas más. Y eso lo sé, digamos, por algunas instituciones donde yo sé que se han querido, digamos, dar la idea de que ellos están trabajando en estos grandes proyectos. Definitivamente eso no es cierto. Por ejemplo, cuando hablaron de la famosa refinería, el supremo sueño de Bolívar, pusieron la piedra como 3 veces y lo que hicieron fueron unos tanques para almacenar un petróleo que venía de Venezuela y que quién sabe qué finalidad tenía. Definitivamente nunca mostraron, digamos, voluntad de hacer estos proyectos. Los dictadores siempre hablan de obras faraónicas, ¿verdad? Tratan de dejar una obra que ellos dicen que va a quedar a la posteridad. En este caso, Ortega no ha podido pegar una.
Considerando los proyectos propuestos por el régimen de Ortega en Nicaragua que no se han materializado, ¿cómo cree que la propaganda desplegada por el gobierno podría haber influenciado a sus bases políticas, generando apoyo y confianza en iniciativas que finalmente no se llevaron a cabo? Bueno, a ver, si uno ve los datos de Nicaragua, del apoyo que tiene Ortega, más o menos, voy a hacer una simplificación que posiblemente tenga errores, pero básicamente es así. Nicaragua tiene un padrón electoral de como 4 millones de habitantes. Antes eran 5, de repente lo redujeron a 4, pero digamos, tiene un padrón aparentemente de 4 millones de habitantes, porque ni eso sabemos claramente. De esos 4 millones, hay como 1 millón que no vota. Por X razón, porque está fuera del país, porque no le interesa, porque está molesto, porque la política la considera intrascendente. Hay otro millón que en anteriores ocasiones votaba por Ortega. Y hay 2 millones más o menos que son esa masa movible que generalmente tiende a votar por las opciones más, digamos, opuestas a Ortega. Eso no lo podemos saber bien en el 2006. Definitivamente, una vez que pasó el 18 de abril y una vez que hemos visto cómo la dictadura ha mentido, ha tergiversado, ha asesinado, se ha corrompido y ha corrompido, si hay algo que tiene claro el pueblo de Nicaragua hoy es que Ortega no puede darnos un futuro mejor. Su proyecto está agotado, está aislado internacionalmente, no tiene amigos con dinero. El único amigo que tiene con dinero es China, pero yo no veo que China le esté dando mayor cosa, ni que nosotros le podamos vender grandes cosas a China. Por lo tanto, en este momento, que Ortega reviva todos esos proyectos para decir que viene un renacer de Nicaragua, yo creo que sería una labor casi imposible. Francisco, a la luz de estos ejemplos de proyectos no realizados, ¿cuál considera es el papel de planificación económica y la gestión gubernamental para la implementación exitosa de proyectos de infraestructura a gran escala? El Estado, ¿verdad?, tiene la capacidad, en principio, de aceptar más riesgos que los inversionistas individuales, y un Estado, gobierno, también tiene la capacidad de conseguir más recursos dentro de la población y del exterior, ¿verdad? Porque existe pues la supuesta garantía que da el representar, ¿no? El poder poner impuestos a todo un país. Eso en cualquier lugar del mundo, y eso es en términos muy generales, pero hay que ver que la distancia galáctica prácticamente entre un gobierno serio en estas cosas, responsable, con una base económica fuerte, y un gobierno eh, ineficiente, crónicamente mal manejado en una economía muy pobre. O sea, la diferencia de la escala de proyectos que van a poder llevar a cabo es enorme, ¿no? Tienen que ver, en el caso de Nicaragua, eh, pues la capacidad de conseguir ahorros del exterior, fondos internacionales, si se van a hacer proyectos de esta envergadura. Y eso requiere que haya orden democrático. Esto es lo que dicen nuestros invitados en esta edición sobre los proyectos faraónicos de Ortega, que solo han quedado en la propaganda y en su imaginación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico.